Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Héctor Cosio, también Hernán Leighton. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Héctor, que es Mr. Science en El Mostrador. Es difícil instalar un Ministerio de Ciencia en un país donde es tan exitista en buscar resultados prácticos de muchas cosas, y la ciencia tiene por definición tiempos que no son necesariamente los de los mandatos presidenciales. O sea, yo creo que valoro muchísimo incluso las palabras de la subsecretaria, el hecho de avanzar con esta, aunque todavía no esté armado, aunque todavía sea un esqueleto que le falta ponerle mucho dentro, y que esté armado esta institucionalidad, es muy bueno, pero yo creo que aquí para mí lo fundamental, o las cosas más interesantes, y donde cual una también cifra de esperanza, es que instalar un ministerio en estos momentos implica subirse a un carro muy importante, que es el de valorar el conocimiento científico. No estamos hablando solo de institucionalidad, de darle plata, qué sé yo, a los que están innovando, de poder aumentar el presupuesto asignado a ciencia, sino valorar el aporte, la evidencia científica para la toma de decisiones. Ese tema es súper relevante. Cuando la subsecretaria habla que hoy día se está coordinando un grupo de más de 300 científicos, habla un poco de eso, y eso a mí, digamos, me genera me hace mucho sentido, y me parece, digamos, que es muy bueno, y además avanza, porque el principal problema que hoy día tenemos, tú relacionabas esta conversación también con cambio climático, el principal problema que hoy día se tiene en temas de cambio climático, y es más, en temas de las conferencias de las partes, de la COP, es que en las últimas conferencias, y específicamente en la última, en la 24, el conocimiento científico que estaba reunido en torno a lo que conocemos hoy día como el IPCC, ¿no? Este panel intergubernamental de expertos en cambio climático, fue muy enfático. Sacó una resolución, investigó todo, son la gente más capaz en la materia, y le dijo a los señores de la COP: este es el resultado de la investigación. Se suponía que ese resultado científico tenía que ser analizado por los presidentes, por los mandatarios, y sobre ese, no se rechaza, no, ni siquiera se estudia, no se incorpora a la tabla por la oposición de 4 personas. Se hizo una tremenda campaña, tú lo hablaste acá en la radio cuando salió este informe. Los científicos dijeron: viejo, se acabó, basta, hay que cambiar esta cosa. Y se suponía, y se hizo una tremenda campaña de lobby mundial para que los mandatarios tomaran ese informe y lo pusieran sobre la mesa y lo discutieran a la hora de tomar decisiones. ¿Cuál fue el resultado? Agarraron el estudio, para el lado. No lo vamos a conversar. El desafío de Chile es conversarlo. Lo interesante es por qué, y en gran medida es por qué lo rechazan, es porque inevitablemente cualquier cosa que salga de ese estudio implica cambiar conducta. Exacto. Y cambiar conducta implica arriesgar que tú tengas un modelo de crecimiento económico necesariamente distinto. Y eso significa tiempo. Vas a tener que parar, por ejemplo, determinados tipos de industria y promover otras. Pero ese trasvasije no se da instantáneamente. Vas a tener que esperar. Y nadie quiere en su mandato ver una caída muy brutal, aunque sea para cimentar las posibilidades del futuro. No es solo tiempo, es también innovación, que es quizás uno de los desafíos más complejos para un eventual cambio de conducta, como dices tú. Lo que yo te decía cuando te interrumpí es que, bueno, el ejemplo más claro de cuando no se toman en evidencia los estudios científicos fue la reacción que tuvo Donald Trump, que fue la razón de por qué la COP21, que era el primer acuerdo de París, no se logró llevar a cabo a nivel mundial. Fue cuando los expertos más eruditos en este tema le llevan un estudio científico, 300 páginas al presidente de los Estados Unidos, para que, como decías tú, lo tome en cuenta para aplicar políticas públicas. La reacción de Donald Trump es: no creo en esto. Exacto, bueno, ahí tú tienes dos temas. Mira, no sé si afortunadamente es la palabra, porque la verdad es que es desgraciadamente, pero voy a plantearlo desde su vertiente positiva. Afortunadamente eso ha cambiado, pero ha cambiado por las razones equivocadas. Ha cambiado porque tú tienes hoy día mucha más constatación de que algo está pasando con el clima de lo que había. Tú hoy día constatas de que el agua está perdiéndose. Tú tienes flujos migratorios que en
70% no tiene que ver con que haya gobiernos malos, sino que lo que tiene que ver es que las formas de disponer esas personas históricamente de su alimento, de su habitación, ya no son posibles donde estaban y por lo tanto tienen que emigrar. Y eso, que es una tragedia, bueno, ha empujado en los últimos 2 años muy fuerte la conciencia de que aquí hay un problema serio que tiene como base fenómenos naturales que para entenderlos necesitas tener conocimiento científico. Totalmente, totalmente. Y además del tema, pero eso cuando uno lo ve en plano, digamos, de la COP25 y en el plano global, pero cuando tú admites a consideración la evidencia científica como un elemento que en definitiva no es... o sea, es opinable en cuanto, digamos, a los resultados, pero no es subjetivo. Cuando tú decides una política pública en función de un estudio científico, esto no es interpretable. Las cosas se tratan de evidencias. O hace esto o hace esto otro. Eso es, digamos, el regalo de alguna manera que entrega la ciencia también a las políticas públicas. Y sería interesante también ver en el futuro, cuando este ministerio tenga un poco más de peso, tenga un poco más de cuerpo, ver también cuál va a ser la importancia que se le va a dar en decisiones relacionadas. Me explico. Este año se supone, en pocos días debería salir el fallo de la Corte Suprema respecto del futuro, entre comillas, de Minera Dominga. ¿Ok? Si el fallo de Minera Dominga lo que hace es retrotraer toda la discusión a su instancia original, es decir, a la discusión regional, que es como antecesora del Comité de Ministros, ahora tendrá que sumarse un nuevo estamento, que es el Ministerio de Justicia. Recordemos que los Ceremis y los ministerios estaban conformados por Educación, por Hacienda. Ahora debería sumarse el Ministerio de Hacienda para tomar esa decisión. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia, ¿qué va a hacer frente a una decisión como esa? Lo que a uno espera es que debe respaldar la evidencia científica en torno a eso. Y en el caso de Dominga hay evidencia científica que es formidable, que es rotunda, en donde ya sabemos que solamente, digamos, el impacto que tendría sobre la corriente de Humboldt sería catastrófico para toda la cadena trófica en el sector. Entonces, ¿qué espera uno? Espera que, digamos, que el Ministerio de Ciencias, ojalá en esas oportunidades sea escuchado. Yo creo que tienen su opinión. O sea, he conversado varias veces antes de que fuera ministro con Andrés Kup y también con Carolina, y no cabe duda que son científicos también de muy gran nivel. Tenemos, digamos, 2 representantes de hoy día del Ministerio de Ciencias que son personas con mucha carrera. O sea, Andrés Kup era el director del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Chile y dirigía investigaciones muy complejas. Entonces son gente además muy informada. Lo que uno debería esperar es que cuando se den estas discusiones se le escuche. Lo peor que podría pasar es que se les ponga en la foto, pero al momento de tomar las decisiones, háganlo de Trump. Ahora, hay un tema, porque una cosa es la evidencia que pueda presentar el Ministerio de Ciencias en cuanto a la afectación en el medio ambiente en nuestro país, y por otro lado, para tomar la decisión va a estar la carpeta de cómo económicamente afecta o suma para una eventual política pública o un eventual aumento de empleo, como lo defiende. Crecimiento. Fantástico. Ahí debe darse la conversación. Esa debiera ser, a ver, lo pongo en términos positivos, si tú quieres, pero rotundo. Esa debiera ser una de las tensiones permanentes en este sentido. O sea, esa tensión fue la que bajó al ministro de Hacienda y Economía, la expresidenta Michelle Bachelet. Pero no había Ministerio de Ciencia en Venezuela. No existía ese Ministerio de Ciencia. Fueron razones políticas. Ahora estamos hablando de decisiones técnicas, la técnica económica, la técnica científica. Antes no teníamos la oportunidad de que científicos o que el Ministerio de Ciencia defendiera la evidencia que se ha obtenido en investigaciones dentro del país. Sí. Ahora podría empezar a existir esa posibilidad. Y como dices tú, va a ser muy bueno saber si se hace esa atención. Yo te estoy viendo a ti en el mostrador aquí en una conversación con este científico que está advirtiendo sobre un fenómeno que por lo menos de esa forma no se había verbalizado en términos tan masivos, la descalcificación del fondo marino. ¿Qué significa eso? Mira, es una conversación que tuvimos con Sandor Muslow,
Mulsow, perdón. Él es un científico, él es geólogo marino con experiencia chileno, profesor de la Universidad Austral, pero también fue presidente y dirigió una sección muy importante de una unidad que es poco conocida, que es una unidad que depende un poco de Naciones Unidas, que es sobre la protección del fondo marino. Él lo que dice es que producto de la acidificación del mar y también, digamos, de las corrientes, que las corrientes como está subiendo la temperatura del mar, más la acidificación, todo eso que es de agua superficial, finalmente digamos, se concentra, decanta en el fondo marino. Por lo tanto, todo lo que estamos observando desde la superficie inevitablemente termina por circular en el fondo marino. Y al circular por el fondo marino, producto de la acidificación, se está perdiendo el calcio. Y al perder el calcio, dice que hay dos estudios importantes, al perder el calcio del fondo marino, una de las cosas más inmediatas y que digamos que afecta notablemente con la biodiversidad, es que aquellos organismos que necesitan, por ejemplo, el calcio para poder crear su esqueleto, no van a tener cómo formar su cuerpo. Y eso dice, lo más probable, me decía en la conversación, mientras estamos conversando, lo más probable es que muchos de estos organismos, algunos que tal vez ni siquiera conocemos, ya no existen. Y eso lo pone en un plano muy, muy importante también, porque uno de lo que él quería, lo que él quiere, y es una parte, digamos, de su lucha a denunciar, también es una actividad productiva. Él está hablando de una actividad productiva que hoy día parece muy novedosa, pero que es una discusión hace ya bastantes años. Él habla de los peligros de la minería submarina. Brevemente, él denuncia que el organismo internacional que debiese proteger el fondo marino, hoy día ese mismo organismo está entregando licencias a startups internacionales para la exploración del fondo marino con fines de explotación. ¿Por qué? Porque en el fondo marino encontraron nódulos que son de una alta ley de cobre. Si hoy día sacamos una ley del cobre, no sé, voy a inventar, del 0,16%, acá tienen el 30% de, digamos, la ley. En cobre, en manganeso, en cobalto, que son en definitiva aquellos elementos que van a permitir tener smartphone y todo eso. Entonces, dice, si hoy día esta institución está entregando licitaciones a startups para que busquen, esto tiene una finalidad comercial, que es explotar el fondo marino. ¿Y qué pasa si de la noche a la mañana se entregan estas licitaciones y se empieza con tremendas maquinarias a hacer minería submarina? Una finalidad tecnológica buena. Eso, dice, va a provocar un tremendo problema. Y me da el siguiente número, que es lo que me alarmó más. Cualquier acción extractivista de cualquier naturaleza que no respete el medio ambiente y que produzca un daño en una determinada área, se va a triplicar el daño por efecto del cambio climático. Entonces, cualquier cosa que tú hagas hoy día que esté dejándola embarrar, en la medida que avanza el cambio climático, claro, eso se va a triplicar. Claro, yo me imagino, como no están los otros elementos que contienen los efectos, qué sé yo, naturales, y fenómenos naturales, corrientes eventualmente que tienen ciertas temperaturas y que tienen ciertas características, como ya no están en la forma en que debieran estar. Claro, cuando se producen esas mismas cosas, tienen mucho más impacto. Claro, se triplica el efecto negativo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Hagamos una primera pasada a cómo interpretan ustedes la renuncia o el despido, más bien, de Guillermo Pickering como presidente de Aguas Andinas. En medio de esta discusión muy potente sobre qué hacer con ESAL. Sí, lo hablábamos antes de que se encendieran los micrófonos. Hay diferentes lecturas en el mundo político, unos que asumen, como en pocas ocasiones, esta es una de las lecturas, de que acá, independiente de cuál haya podido ser el negocio durante todo este tiempo que ha pasado, hasta antes de una eventual resolución, se asumió, no digo personalmente necesariamente, pero por lo menos se pone la cabeza de una persona en la guillotina. Es decir, la responsabilidad recae en una persona, a diferencia de lo que podemos ver en diferentes situaciones en nuestro país, donde las personas logran zafar independiente del nivel de acusaciones que tengan por su actuar. Esa es una de las lecturas. Y la otra, que es un poco la que comentabas tú, que me imagino tú la vas a desarrollar de mejor manera, de que obviamente siempre tiene que haber un chivo expiatorio porque hay un bien mayor. Pero más que un chivo expiatorio, yo creo que efectivamente lo que estamos viendo acá es que es la suma de la presión.
Cuando tú tienes un caso como ESAL, en donde se comete, todavía no sabemos si estamos hablando de negligencia culposa o no, y se vierten digamos, litros y litros de combustible, de petróleo a las aguas, y eso en un comienzo no se sabe y empieza a explotar por redes sociales. Esto se empezó a cometer, se empezó a ver como una bola de nieve de tal magnitud que empezó a crecer, que desde luego cuando ya la presión es absolutamente incontenible. Porque yo creo que estábamos frente un poco a eso. O sea, el mundo político completo, hasta el presidente, han pedido las máximas sanciones. Claro, y no es solo, es que lo que pasa es que cuando cuando estás en un conflicto de esta naturaleza, no es solo las decisiones políticas, o sea, son decisiones políticas, son presiones empresariales, son impresiones de marketing. Recordemos que detrás de SAL está Aguas Andinas. Son presiones sociales. Cuando llegas a un nivel donde la ola ya no, digamos, solo parece ir hacia arriba y no hay efecto de gravedad, no está bajando, sino que parece que ir en este momento solo hacia arriba, hay que tratar de ponerlo. Yo creo que la salida de Pickering precisamente es eso. Es el momento, digamos, en donde ya la presión necesita, para poder modificar y morigerar, necesita la cabeza mayor. Sí, yo tengo la impresión de que aquí, si teníamos que analizarlo desde un punto de vista analógico con el ajedrez, a veces en el ajedrez tú tienes que perder la reina para tratar de mantenerte en el juego. Y yo tengo la impresión que cuando se estaba diciendo desde el mismo Chile Vamos que lo que había era la caducidad de la concesión, tú tenías que entregar algo lo suficientemente grande como para que el mensaje fuera, oye, aquí van a cambiar las cosas radicalmente, esta va a ser un nuevo comportamiento, tanto así que se cambia a la figura tutelar, no solamente de ESAL, sino que de la matriz, para ratificar que ahora se vienen cosas serias y ahora vamos a hacer bien las cosas, con el fin de tratar de impedir defender la concesión. Desde luego. Y por lo tanto tienes que sacrificar lo que más tienes y más cercano en ese sentido. La pregunta es si eso va a tener efecto o no va a tener efecto. Yo creo que hoy día van a haber voces que van a decir, oye... se va a valorar bastante bien. Se va a decir, oye, estos gallos entendieron el problema y estos gallos, por lo tanto, cambiaron la cabeza de esto y ahora se van a ver cosas nuevas, por lo tanto, démosle otra oportunidad. Y va a haber algunos otros que van a decir, perdona, pero el daño que se produjo es algo que es parte de una continuidad de varios años con multas y con situaciones similares y que por lo tanto hay que cambiar la forma de la concesión. Pero yo tengo la impresión que entramos en esa área chica donde tú estás defendiendo, pero a como sea, como dé lugar, la concesión propiamente tal. Ya no es un problema medioambiental, ya no es un problema de, si tú quieres, de cómo ESAL entra dentro del cuadro de la lógica sanitaria del país, sino que aquí tú estás defendiendo ya en términos específicos tu posibilidad de continuidad a cargo de esa concesión. Y para eso tuviste que desbancar a una cabeza que, bueno, háganlo picadillo, pero no toquen este otro punto. O sea, sin duda que el sacrificio de Pickering, de alguna manera, para algunos más y otros menos, baja la temperatura de la discusión. O sea, yo creo que ahí no hay dos lecturas. Y esta estrategia la hemos visto aplicada en cientos de situaciones. Recordemos una, quizás no tan reciente, pero la Araucanía. Luis Mayol fue la cabeza que hubo que sacrificar de parte del gobierno, algo que el presidente no quería por ningún motivo, pero que tuvo que llegar a hacer eso para poder bajar la presión, evitar de esta manera una acusación constitucional contra su ministro del Interior. Son estrategias que a veces funcionan y a veces no. Yo creo que obviamente acá el máximo peso, la máxima medida para ver si esto realmente alcanza o no, yo creo que es lo que decías tú, Héctor, de cuánto, en qué punto de ebullición está la presión social en Osorno, porque por lo menos tiene de derecha a izquierda, de Chile Vamos y de Ex Nueva Mayoría y también Frente Amplio, todos apoyando el fin de la concesión.
Exacto. Yo creo que es la concesión definitiva, es cuando tú ya la discusión deja de ser un problema social, deja de ser un problema político. Claro, deja de ser una multa. Deja de ser una multa y se transforma, digamos, en un problema económico que puede, digamos, por hipotecar la continuidad de millones de dólares invertidos en un negocio, como en este caso la empresa sanitaria. Cuando tú ya estás hablando a niveles de millones de dólares, la discusión se torna es otra. Y a mí siempre me ha gustado, ya quiero pasar un poquito a la ficción, siempre me ha gustado, me fascina ponerme en el escenario o imaginarme ese nivel de discusión. Me gustaría verlo en una serial de Netflix, ver el momento en donde una empresa, por ejemplo, que está claro que tiene un tremendo problema comunicacional, llega al momento, digamos, de las discusiones de las máximas cabezas donde una tiene que caer, donde una tiene que morir. En ese momento hay gente que maneja mucha información, que sabe realmente lo que pasó. Nosotros, la gente, los medios de comunicación, siempre estamos en el borde, siempre somos outsiders, recibimos, digamos, migajas de información y sobre eso entendemos y armamos un panel. Pero los que manejan la formación son los que están ahí. Sí, ahora déjame plantearte tu película de Netflix con más drama todavía. Yo me imagino, para ponerle drama, dale. que el presidente de la empresa, de Agua Andina, Pickering en su momento, dice: esto necesita que nosotros demos una señal muy clara, y tiene que ser muy clara y muy tajante. Así que yo propongo que todos los gerentes del área sean cambiados y que esta cosa sea de tal envergadura que no haya ningún gerente de sal que continúe, y traigamos a gente nueva de otros países y hagamos una nueva... Y silencio. No, se puso un silencio y dices: tienes toda la razón, hay que hacer algo grande. Te basta. Claro. Bueno, al próximo capítulo. La clásica imagen hollywoodense de este presidente directorio arrojándose del piso número 15 del edificio ante la caída en la bolsa estrepitosa de alguno de los accionistas. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esto se inició, esta bola, y vamos a ver, sobre todo en estas próximas 24, 48 horas, cuál es el impacto y la reacción que se tuvo con el despido de Pickering. Hay otra presión más que es adicional y que afecta siempre, no solo a las compañías, sino que termina afectando a la industria. Cuando una compañía fuerte e importante se encuentra en esta situación, la otra presión, que yo creo que es muy ruda, no viene solo, digamos, de los social o del mundo político, sino son los otros actores de la industria. O sea, cuando a ti, en el fondo, se te empieza a cuestionar sobre tus formas, digamos, sobre tu trabajo, sobre los niveles que también tienes, digamos, de cuidado, de protección del servicio, se te empieza a cuestionar, después empiezan a surgir cuestionamientos a las otras empresas. O sea, ¿y qué pasa con esta? ¿Y qué pasa con esta otra? Y empiezan a surgir movimientos sociales, ¿no? Yo pido una investigación acá. Entonces la industria la que empieza también a presionar. Por eso que, y me parece a mí en forma razonable también, esto debiera tener una resolución tajante, dura, la más dura que se pueda obtener dentro de los parámetros, pero debiera ser rápida. Porque tú no puedes mantener latente y manifiestamente abierto este tema durante mucho tiempo, porque justamente tienes un bien público que administrar, que es imperativo, claro que no puedes tú dejar sin agua o dejar sin saber quién está a cargo de aquellos y que se está discutiendo durante mucho tiempo. Hagamos una pequeña pausa y volvemos. En el Instituto de Capacitación Les Hayes ofrecemos cursos propios elaborados por profesionales destacados que aparecen en nuestros programas. Los contenidos son 100% online, no requiere asistir a una sala de clases. Todos nuestros cursos cuentan con código Sense. Consulte en nuestro sitio web www.leshayes.cl o llámenos al 2259 76 600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Somos, desde 1985, la opción para capacitar a lo largo de todo el país. Somos Les Hayes, pioneros en capacitación online. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Voy a pasear a las catedrales de mármol y vuelvo. Viaja a Coyhaique con la nueva tarifa Basic de la TAM, la opción más baja para tus vuelos nacionales con la que acumulas millas al volar solo con tu cartera o mochila. Descubre la nueva tarifa Basic para que sigas eligiendo cómo quieres viajar en latam.com. La TAM, juntos más lejos. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y hoy hay una votación muy interesante en el Senado y que tiene que ver con todo lo que el gobierno ha postulado en torno a las modificaciones a todo esto de la ley antiterrorista a raíz de justamente los últimos bombazos y todas las cosas que han pasado. Hoy día se vota eso en el Senado. Sí, tal vez Hernán puede tener un poco más de datos sobre digamos, lo que pasó en la jornada de ayer, digamos. Claro, bueno, brevemente. hubo en un principio la oposición se ha negado a dar el paso a esta indicación de ley corta para modificar la ley antiterrorista que propone el gobierno. La primera justificación fue el aprovechamiento comunicacional que habría tenido el gobierno a través del presidente Piñera y el despliegue de sus ministros, luego de estos bombazos que conocimos en la comisaría y también, como lo señala, el intento de asesinato del exministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. Luego viene una discusión que ayer le explicaba de alguna manera el senador Francisco Huanchumilla, que fue uno de los críticos más fuertes de esta idea del gobierno de hacer solo la modificación en la ley corta y que se refería a que no se está tocando el tema de fondo. Bueno, el gobierno utilizó una de sus armas más gruesas, por decirlo, y mandó al ministro Chadwick a hablar personalmente con los diferentes personeros al Senado. Y su primer pequeño paso hacia adelante fue poder bajar en los niveles de tensión a esta discusión, y el propio Francisco Huanchumilla, después de reunirse personalmente con Andrés Chadwick, señala que podría haber un principio de acuerdo, pero que esto tendría que ver con que se va a tocar un tema más de fondo y no se va a quedar solo en la modificación de la ley corta antiterrorista. Hasta ahí todo bien, el gobierno entendía de que esto se iba a aprobar el día de ayer, pero ¿qué pasó? Volvemos, se podría hacer la política chica, pero que en verdad es la realidad de cualquier tipo de negociación. Nuevamente, desde el PPD y del PS entendieron que esto fue un acuerdo entre la DC y el gobierno, este principio de acuerdo, y que no los tenía ellos involucrados. Y el propio presidente del Senado, junto con otros senadores, dijeron que nosotros no nos metemos acá, nosotros no hemos estado en ninguna reunión, no hemos sellado nada. Bueno, anoche se estuvo negociando esto y hoy día se vota. ¿Cuál es el tema? Es si solo se va a quedar en la modificación a la ley corta antiterrorista o se va a tocar un tema más de fondo. Y el tema más de fondo obviamente tiene que ver ya con cambios a la inteligencia en términos generales, a la ANI, también al complemento que pueda tener la ANI con otras fuerzas, que es una discusión que se viene hablando desde antes que existiera la era Bachelet Piñera, de los brazos de la ANI, que tiene brazos cortos. Recordemos que iniciado este gobierno, una vez asume Luis Masferrer, hubo una modificación al interior del edificio ubicado en el centro de Santiago y que tiene que ver con el corte de varios agentes que tenían mucha experiencia, pero que de alguna manera se entendió de que estos pertenecían a otra corriente política, por lo que no era conveniente tenerlos. Y la lectura general que se hace de aquello es que la ANI no puede estar sujeta a los cambios de gobierno, sino que tiene que ser más bien una política de Estado. Toda la gente que se dice conocedora de cómo funciona este edificio, esta institución pública, habla de que no tienen los recursos suficientes, de que no tiene el personal suficiente y de que obviamente no tiene la necesaria coordinación con los diferentes estamentos para poder provocar inteligencia real. El fin de semana, no recuerdo quién fue, una ex autoridad del gobierno de Michelle Bachelet, que decía que conversando con un asesor norteamericano respecto a esto, la respuesta a fue: en Chile no existe la inteligencia.
Entonces ahí está la discusión en trampa hoy día. Si el gobierno logra convencer a la oposición de que se va a tocar un tema más de fondo que tiene que ver con los acuerdos iniciales una vez instalado este gobierno, o se va a quedar solo en la modificación a la ley corta antiterrorista, que es lo que la oposición entiende como un aprovechamiento comunicacional del gobierno ante los últimos 2 bombazos que conocimos. Sí, convengamos una cosa, que probablemente como nunca antes desde el retorno a la democracia, el sistema de inteligencia del país, que está básicamente concentrado en la ANI, en el ámbito de lo civil y del gobierno, y en los departamentos de inteligencia de las respectivas Fuerzas Armadas y de orden, como probablemente nunca antes desde el retorno a la democracia, eso está en un nivel de crisis casi terminal. En el ámbito de la inteligencia, por ejemplo, en el caso de Carabineros, eso ha estado profundamente ligada a montajes manifiestos, como el caso de la Operación Huracán, a situaciones de desfalco, en el caso incluso, por ejemplo, de un factor que también es muy relevante en el caso del Ejército para las labores de inteligencia, como son los gastos reservados, y por lo tanto tú tienes un foco sobre esos departamentos que en general tienen una capacidad de no estar todo el tiempo siendo ocultados por la ciudadanía porque no se ven y no se sabe lo que pasa ahí, pero están en un momento de fragilidad extrema y por lo tanto, más que tú hacer leyes cortas para una determinada función, la pregunta es si es que no hay que reformar el sistema. Esa es la discusión que se está llevando a cabo. En general, en términos serios, digamos. Mira, hace unas semanas tuvimos una interesante conversación en el diario con Cristian Riego, en la semana, con el abogado, en la semana política, y discutíamos unos puntos que a mí me parece que son centrales. A lo que tú dices, Fernando, que respecto de que nadie sabe, nadie ausculta, digamos, lo que hacen las labores de inteligencia, hay que decir en definitiva también y dejar claro, es que de eso se trata la inteligencia, es decir, una inteligencia que nosotros primero, poniendo las cosas, una inteligencia de la cual nosotros sepamos qué es lo que están haciendo, es una inteligencia que funciona mal. Las verdaderas inteligencias son las que digamos, las que no nos enteramos, que hacen cosas que parecen otras, y tienen un efecto tal, pero para la población las desconoce. Por lo contrario, entonces, por definición, la inteligencia es secreta. Esa es la idea. Ahora, yo creo que lo complejo de esta discusión es un poco lo que mencionaba recién también, respecto de cómo se ha ido utilizando la inteligencia. Que hay una discusión que es jurídica, pero que es filosófica también. Pero, Héctor, por lo mismo, si tú quieres hacer actos de corrupción en una institución, departamentos que no están siendo revisados en términos muy minuciosos, porque justamente tienen una labor secreta, pero entiéndeme, son los departamentos por esencia de los cuales tú podrías Eso es lo que quiero apuntar. Entonces, ¿cuál es la discusión de fondo, más allá de lo que vayan a discutir ahí en el Congreso? La discusión de fondo es que el fortalecimiento de la inteligencia, en los términos que estamos hablando, podría ser más malo que lo que se busca corregir en términos democráticos, porque cuando tú fortaleces de alguna manera, y esto digamos es una opinión que yo comparto, tú fortaleces la inteligencia, estás fortaleciendo también maniobras, actos que muchas veces riñen con lo legal. La idea, por ejemplo, de la información pagada a informantes, lo que se está buscando ahora, la idea de tener un agente encubierto. Por lo general, los cuerpos de inteligencia sometidos a una presión política y pública, y bajo este manto de secretismo en el cual operan, pueden llegar a cometer acciones ilícitas, acciones, digamos, reñidas con la ley, precisamente, digamos, porque se dan esas condiciones y viéndose expuestos a una presión, terminan, digamos, cometiendo ilícito. Y esto hay experiencia en todos lados. Tenemos la experiencia, por ejemplo, en Argentina, con la investigación en el atentado de la AMIA, o más directamente acá en Santiago, con el fortalecimiento a la inteligencia policial. Recordemos que cuando estaba el gobierno de Michelle Bachelet y era todopoderoso el señor Villalobos a cargo de Carabineros, lo que se hizo fue fortalecer la inteligencia. Se tomó una decisión política en ese minuto, político-policial. Hay que fortalecer la inteligencia para frenar los atentados en la región de la Araucanía.
Entonces seguramente la evidencia que recogieron ciertas personas de inteligencia y llegaron a la conclusión tal vez de que eran los mapuches los responsables de todo esto y ahí estaban pasándose armas con Argentina y se armaron una idea. Finalmente, para que tú puedas llevar esa idea a cabo tienes que llevarlas a la justicia. ¿Y qué es lo que se terminó haciendo? Fabricaron pruebas para poder justificar tal vez una información que tenían, no sabemos si es cierta o no, pero terminó falsificando pruebas para ponerlas a disposición de la justicia y hacer pasar esta cosa que era de inteligencia policial como un proceso de investigación criminal. Entonces, ahí tenéis dos cosas, o sea, la inteligencia camuflada de investigación criminal, cometiendo irregularidades. Entonces, ahí tenemos, Héctor, todo lo mismo. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, por definición, vamos a hablar de cosas que no solamente el grueso de la ciudadanía, sino que el grueso del Congreso no conoce. Las cosas que se hablan en materia de inteligencia están muchas de ellas circunscritas a grupos muy pequeños y cláusulas de confidencialidad. Y por lo tanto hay un margen de vuelo propio que tiene muy amplio. Y cuando eso se te pervierte y eso se te corrompe, estás en una situación extraordinariamente débil, porque tú no sabes exactamente teniendo cómo funcionan o qué calidad te quedan estos sensores extraordinarios que se supone que son los organismos de inteligencia para poder ocultar cosas antes de tiempo. Y tú ves que tanto en Carabineros, los departamentos de inteligencia fueron corrompidos por plata, no fueron corrompidos solamente para montar pruebas. Y además, en el caso del Ejército, tú ves recursos gastos reservados que se usan en un gran porcentaje para financiar situaciones de inteligencia destinados a básicamente pecunio propio. Y entonces, ahí se te altera todo. Entonces, ¿qué significa cuando estás discutiendo después de las dos bombazos? ¿Qué significa de que tú rearmes la lógica de inteligencia? Tú tienes que cuidarte de todas las variables. El que hagan bien la pega, y segundo, que porque hagan bien la pega y tengan un manto de secreto obligado que el país se los entrega, no signifique eso que vas a terminar corrompiéndote. Por lo tanto, volvemos a la clásica pregunta eterna: ¿quién vigila a los vigilantes? Bueno, lo más cercano a aquello es la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, que tiene una cláusula de confidencialidad y que tiene reuniones permanentes con los encargados de la ANI. Eso es lo más cercano a la observación civil que tiene este órgano de inteligencia. Es lo más cercano a nada. Exacto. Y yo creo que la pregunta también ahí es incluso más profunda todavía. ¿Es necesario fortalecer la inteligencia? Por lo menos toda la gente que ha trabajado en los últimos 4 gobiernos habla de que sí. Pero de que la informe de inteligencia son papeles inservibles. Precisamente, o sea, si estamos, por ejemplo, lo que se busca es esclarecer delitos de carácter terrorista, tal vez lo que habría que hacer, o tal vez la pregunta es, ¿fortalecemos la inteligencia? O como decía Riego en su minuto en el diario, ¿o fortalecemos la investigación criminal? Sí. Porque ahí está en donde tú pones los huevos. Si tú los pones los huevos en la inteligencia, donde sabemos que además tienen sistemas de control muy escasos, más allá de que exista un consenso entre los gobiernos y todo eso, aquí lo concreto es que no sabemos si son organizaciones o personas solas que están cometiendo delitos y están poniendo bombas. Y esos delitos tienen un nombre, son delitos de carácter terrorista. No sabemos si es una organización terrorista, no sabemos si tienen apoyo en el extranjero, más allá de las palabras, digamos, que dijo el ministro del Interior y que además fueron muy cuestionadas también, o si se trata de estos grupos, digamos, ecoterroristas que viven y se creen todo el cuento de Luna Bomb en Estados Unidos. No sabemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace para saber? Y ahí está la pregunta. ¿Fortalecemos la inteligencia o fortalecemos la investigación criminal? Es una pregunta importante que tienen que... Se supone que el fortalecimiento de la inteligencia apunta a la prevención de que ocurran estos actos. Después viene la investigación criminal. Sí, la inteligencia lo que apunta es un trabajo
un trabajo ya desplegado que evite que se puedan llegar a provocar ciertos tipos de actos, con cierto conocimiento de patrones, de nombres, de rostros. Pero hoy día tenemos una situación... Esa es la esencia, por lo menos, de la inteligencia. Es previo al acto mismo. Pero el problema que tenemos hoy en día es que hoy día se están poniendo bombas y nadie sabe quién las pone. Entonces el problema no es de la inteligencia, es de la investigación criminal, porque la investigación dice, no se pongan. Ahí está la discusión. Pero para poder definir políticas de prevención tienes que tener información sobre lo que está ocurriendo antes. Ahí está la discusión. La propuesta del gobierno, desde la oposición, acusan que que de aprobarse este artículo de modificación de la ley corta antiterrorista, obviamente no va a cambiar en nada los hechos recientemente ocurridos. Lo que sí se apuesta a un fortalecimiento de la inteligencia para que exista información previa si es que llega a ocurrir el hecho o para evitar este mismo. Por eso la discusión. Decía, hay una resolución de ley corta que es más efectista que efectiva, como acusan, o más de fondo, que busca tener ya un cuerpo de inteligencia desplegado para tener algo de información que entregar a las policías o a que le corresponda. Sí, bueno, en todo caso es una discusión que hemos tenido anteriormente, se tuvo cuando se creó la ANI, que partió en los años posteriores al retorno a la democracia como básicamente una organización de análisis. Y el análisis en un 99% estaba supeditado exclusivamente a básicamente hacer análisis sobre la base de mirar la prensa, cotejarlo con determinadas cosas. No había agentes especiales para eso. No tenías un presupuesto para poder enviar personas o infiltrar personas en organizaciones. Nada de eso estaba permitido. Básicamente tenías una serie de personas que se llamaban analistas, que lo que hacían era leer el diario, ver las noticias en televisión y cruzar informaciones y pasárselas a Carabineros o a la PDI o a Interior para que eventualmente se pudiera hacer algún tipo... Bueno, entiendo que esa es la misma naturaleza de la ANI hoy en día. Bueno, si no ha cambiado esa información, ¿qué hace? No ha cambiado mucho desde eso es hoy en día. Sí, eso ahora, es lo que la hace. pregunta al final es si que tú quieres o no quieres tener un equipo equivalente a los servicios de inteligencia de algunos otros países que tienen facultades incluso de investigar minuciosamente y en términos aislados, tienen capacidad de detener, tienen capacidad de actuar, de hacer trabajo policíaco. Tienen capacidad incluso de actuar contra la ley. O sea, y en función de un bien superior, digamos, eso digamos, puede incluso estar hasta justificado. Claro, pero... O sea, lo que pasa es que también cuando hablamos de inteligencia todo tiende a centrarse en la ANI. Y yo creo que ahí hay un error. No se trata la inteligencia solo de la ANI. Si la inteligencia también es, como decíamos recién, es una inteligencia importante que tiene que desplegarse en las Fuerzas Armadas, en la policía, y de alguna manera hay una centralización. Tiene que haber una centralización de esa información. Ahí hay departamentos de inteligencia que están siempre históricamente asociados básicamente a inteligencia que tiene que ver con las fronteras, que tiene que ver con la seguridad nacional. Ahora, tú dijiste, Hernán, una cosa muy interesante que tiene que ver con lo residual. ¿Qué significa lo residual en inteligencia? Lo residual en inteligencia básicamente significa que tú estás investigando algo y a raíz de que investigas algo, estás siguiendo a una determinada persona y de pronto te sorprendes que esa persona se reúna con alguien con el cual no tenía ninguna ligación y que sin embargo esa persona que está ahí es importante por otras razones en términos de inteligencia. Pero tú no estás investigando esa relación, no estás investigando ese contacto. En una de esas a veces no sabes quién es, lo averiguas y te parece extraño que haya ese contacto porque lo que tú estás haciendo siguiendo a esa persona por otra razón. Pero este residuo, este extra que te lo provee, tú tienes la obligación de traspasarlo. Y muchas veces uno de los problemas de inteligencia que había es que tú no pasabas esa información al Ministerio del Interior o a las policías de Carabineros e Investigaciones y básicamente quedaba como dato propio. Y por lo tanto, no solamente hay un problema de inteligencia en que tú tienes una agencia de inteligencia creada durante la democracia que no funciona, sino que además tampoco hay engarce, coordinación, conversación
entre la comunidad de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y particularmente de la policía. Así es, yo creo que es una discusión que no comienza ni se agota, desde luego, en la votación que hoy día, digamos, se va a hacer. Si hoy día se aprueba, es que lo que el gobierno buscaba era no tener un acuerdo pequeño, sino que amplio en esta materia. Si se logra eso, es porque se supone que se va a discutir de fondo el tema de la inteligencia. Si se logra con voto, con el pirquineo justo, tiene que ver con que solo se va a tocar el artículo de la ley corta antiterrorista. Lo que hay que ver, digamos, en definitiva son los resultados. Quisiera también contar, digamos, y no que no se nos pase la hora sin contar un poco los detalles del artículo que nosotros llevamos hoy día en titular del Mostrador. ¿Se acuerdan ustedes de todo este conflicto y esta polémica en torno a la designación de los notarios? Que fue ampliamente discutida. ¿Se acuerdan cuando el fiscal del caso Cabal? O sea, el cierre del gobierno de Bachelet estuvo marcado. Claro, Luis Toledo. Le costó el puesto al ministro de Justicia, ¿no? A Jaime Campos, ¿no? Claro, exactamente, ¿cierto? Y después se empezó a hablar de otros notarios también, y se habló de una reforma muy importante para lograr la transparencia. Hay una plaza, que es la que nosotros hoy día estamos titulando en el diario, que es muy interesante, que es la plaza del notario y conservador de bienes raíces de Pirque. Parece ser una noticia como muy digamos, del tema judicial, muy de nicho, pero es súper interesante analizar por qué en esa plaza es donde ha estado la más alta tensión en torno, digamos, a la designación del notario. En un artículo de Felipe Salé que llevamos hoy día en portada, tratamos un poco de mirar ahí. En especial porque luego de los conflictos de Toledo comenzó otra pelea en torno a que Campos había designado a un notario para precisamente esa zona. Un notario que no habría tenido las competencias ni tampoco cumplía con los requisitos ni las condiciones para poder acceder a ese cargo. Entre tanto, ese cargo también nace como de alguna manera en oposición a otro nombre que estaba circulando, que era el nombre de la secretaria privada del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, Gloria Jacomé, que parecía ser quien corría con ventaja. En todo este conflicto, bueno, se baja, salen otros nombres y todo se enreda. Y finalmente se designa nuevamente, digamos, a uno de los nombres que había estado en cuestionamiento, que es la de la secretaria privada del ministro Sergio Muñoz, que es Gloria Jacomé, que hoy día aparece, digamos, de la Corte Suprema, ¿no? Sí, secretaria privada, digamos, de quien fue presidente de la Corte Suprema, quien a su vez tuvo también el vínculo con las policías para la investigación de los derechos humanos, una persona con mucha trayectoria del Poder Judicial, pero que su título de abogado, digamos, con los años es sacado recientemente. Entonces, en términos... yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de la nota, en el sentido de que, como lo explica Felipe, es que no cumple con los requisitos mínimos para poder lograr esto, que es mínimo un año de ejercicio como abogado. Pero déjame rectificar, porque me corrige aquí Jaime Pulowski, tiene toda la razón. Campos no fue despedido, terminó el 11 de marzo, sí. Pero tuvo tuvo en la polémica, su última jornada. Todo estuvo enfocado en Campos, no solo por Toledo, también por el cierre de Punta Peuco. Todo se enfocó en la tensión con la presidenta. Le quitó liderazgo a la mandataria. Bueno, ya, pero volvamos. Bueno, que la propia nota de Felipe, más allá de todas las consideraciones que son reales, de que por qué uno, por qué no otro, y acá empieza el cruce de influencia, por decirlo de alguna manera, porque pertenece a un hombre más influyente que uno otro, es que, según lo que dice la nota, Jacomé no cumple con uno de los tantos requisitos que hay para llegar a estos cargos, que es el llevar a cabo por lo menos un año de ejercicio de la abogacía. Claro, y también la pregunta es, bueno, ¿quién se podría oponer también, digamos, a la recomendación del ministro Muñoz frente a ese cargo? Claro, eso está en el conflicto, los requisitos y todo eso. El acento que yo quería poner también es, ¿por qué genera tanta noticia más allá de que hoy parece ser que, digamos, que los conflictos y todo eso finalmente bien poco importan, la polémica bien poco importa, porque todo se termina haciendo como se hace siempre, pa' callado, con llamaditos y todo eso? Es Pirque,
Pirque y ¿Qué tiene Pirque que ¿Qué hace? ¿Lo hace tan apetecido? Parece tan absolutamente delicioso. Apetecido. Claro, porque va a cambiar el plano regulador de Pirque y hay cerca, no sé, son 2.000, me parece que son 2.000 hectáreas. ¿Ya? Son 2.000 hectáreas de suelo agrícola, que están en Pirque, que fueron vendidas y va a cambiar el plano regulador y van a ser territorios habitacionales para la edificación, para la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, esos sectores hoy día tienen un valor tremendo. Y no olvidemos que este cargo de notario no es solo notario, son dos cargos en uno, es un combo. Quien se agarra a esto va a ser notario y conservador de bienes raíces. En un lugar donde hoy día está toda la tensión inmobiliaria por el cambio del uso de suelo de estas 2.000 hectáreas, se presume incluso que cada hectárea podría llegar a valer hasta 60 millones de pesos. Haz la multiplicación simple. Sabiendo, que los conservadores también, todo este dinero entra por ahí por vía, y claro, y eso aumenta también los salarios mensuales. Es riquísimo, Fernando. O sea, hoy día esta cosa, no es una notaría cualquiera, es un lugar que va a dar mucha plata. Por eso que nosotros hablamos del botín de oro. Y por eso es importante ponerlo en esa dimensión, para entender por qué nos metemos en este tema y por qué también el tema de esta notaría ha sido tan complejo. Qué increíble que en este país tenga cada cierto tiempo estos vaivenes de impacto con nombramientos de estos personajes que son personajes que básicamente funcionan para verificar que tú eres quien tú dices que eres, para verificar que tú posees lo que tú dices que posees. O sea, el notario por definición es un controlador de la fe pública, pero porque se sospecha de la gente. Así nace a comienzos, de la República, claro. En montones de otros países son personas que incluso son personas comunes y corrientes que te certifican en función de su cargo, qué sé yo. En la universidad, por ejemplo, en muchas universidades en Estados Unidos, tú tienes a personas que trabajan ahí que son notarios, que tienen la capacidad de certificar que lo que tú estás diciendo es cierto, y lo hacen rutinariamente. No es un lugar específico donde tú vas y cobras por un porcentaje de aquello que, por ejemplo, estás tratando de aquilatar en términos de propiedades o del... Claro, y aquí la gracia y lo que lo hace también apetecido todos estos cargos, los conservadores también. Que es conservadores y notarios, que es como la gran aspiración, de los abogados. Yo me imagino que hay como tres cosas: los abogados que trabajan en grandes firmas, que entran muy poco a esas grandes firmas y que pueden llegar a ser socios, de estos estudios, que tienen muy buen pasar; los abogados que terminan en los aparatos de la justicia, fiscalía, jueces, y aquellos abogados también que caminan, están en el mundo semi-privado y finalmente aspiran a una plaza tan rica, tan apetecida y tan vitalicia como la de ser notario conservador de son pocos los notarios. Son súper pocos, son súper pocos, y por eso están apetecidas. ¿Y por qué son tan apetecidas? Porque, como decías tú, todas estas cosas, todos estos papeleos en donde este funcionario hace de ministro de fe, son documentos que se pagan por todo. O sea, hoy día todo te lo cobran y todo es más caro. Y además tú tienes una suerte de monopolio territorial. Los conservadores de bienes raíces, en ese sentido, tienen monopolio territorial. No tienes alternativa al conservador. Tú es el conservador. Y son figuras que están desde el tiempo, de la Real Audiencia. Claro, el nivel de poder que tienen se explica. De tiempos de sospecha, por eso te digo. El nivel de poder que tienen se explica en el gran despliegue que acusaron en un momento desde el propio Ministerio de Justicia, en el despliegue del lobby que tuvieron en el Congreso los propios notarios para la modificación que se quiere hacer, que de alguna u otra manera les quita un margen de poder entregándoselo a un ente intermedio que también puede visar ciertos papeles, que no todos los papeles, hasta el más pequeño, tienen que ser visados por el ente mayor, que sería el notario. Y obviamente estamos hablando de que los conservadores son funcionarios, no sé si están en la categoría de funcionario público, es como medio ambiguo. No son funcionarios públicos. Pero es una cosa medio intermedio. Que más ingresos tienen, claro, con un cargo de por vida. Son los que más ganan. O sea, este cargo de Pirque y conservador de Inarriza podría llegar
llegar a ganar la persona que ocupe esa plaza 20 millones de pesos O sea, mensuales. si no me equivoco, el conservador de Más o Santiago, menos. la región metropolitana, llega casi a los 80 o 100 millones de pesos mensuales. No, porque tú tienes un porcentaje ahí por supuesto. Por montones de negocios. Bueno, en fin. Claro. Y si está abierta esta cancha de las hectáreas que se van a cambiar, vaya que jugoso trabajar ahí. Sí. Alguien tiene que escribir esa canción que se llame Yo quería ser notario. Ya, muchas gracias. Nos vemos. A Leighton y también a Héctor Cosio, que les vaya muy bien. Chao, chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Salgo a comer un chumbequi.